Bueno, y ya está con nosotros porque tenemos que hablar este tema que es fundamental el día de hoy. Está junto a nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido, llegó la hora. Hola Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, te quería preguntar porque, bueno, hoy se aprobó la idea de legislar este nuevo sistema, el FES, este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior que dice terminar con el CAE. ¿Ya? Y en el fondo esto, más allá que ser el fin del crédito con aval del Estado, es una nueva reestructuración del sistema de educación superior, no solo desde el punto de vista del financiamiento, sino que de los precios, del control, de la cantidad de alumnos. O sea, se viene una reestructuración tremendamente importante. Y quería partir por lo más básico para que todos nuestros auditores vayan un poco conociendo de qué se trata esta nueva propuesta que hizo el gobierno, FES. Sí, bueno, este FES, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, se compone de dos grandes partes, diría yo. Una que se hace cargo de la condonación de la deuda de los morosos del CAE y otra que, como bien tú dices, busca reorganizar todo el sistema de financiamiento de la educación superior. Si hablamos de la primera parte, de lo que compete a la condonación del CAE, creo que es un proyecto que va en la línea directa, la línea correcta, perdón, en el sentido de que reconoce a aquellos deudores del CAE y sus distintas complejidades y le entrega algún tipo de condonación que no es universal. El gobierno tuvo que renunciar a su idea original de esta condonación universal cuando entiende que con una cuota de realismo político eso era totalmente imposible. Y financiero. Entonces, claro, de todas maneras, entonces lo que termina haciendo es una condonación parcial y en la cual reconoce distintas situaciones y dice, por ejemplo, una persona que desertó y que está al día se va a condonar cierta cantidad de dinero, pero si desertó y está moroso es menos la condonación. Por lo tanto, hay un cierto premio y reconocimiento a aquel que se esforzó por mantenerse al día con el CAE a pesar de que desertó o que tenga alguna otra condición que le impidió digamos, estar al día con la cuota del CAE. Así que yo creo que por ese lado va por el camino correcto y la verdad es que no hay tanta discusión. Uno podría mejorar una que otra cosa, buscar algún mecanismo de perfección, pero en general hay bastante consenso respecto de aquella parte. ¿Dónde está el debate hoy en día? Está en lo que respecta a la nueva forma u organización del sistema de financiamiento de la educación superior. Y bueno, primero decir que allí hay un cambio de paradigma, digamos, porque pasamos de un sistema que era financiado de forma mixta, público-privado, casi 50-50, a un sistema, a una propuesta que está promoviendo un mayor financiamiento del Estado. Y restando la participación del privado en el financiamiento de la educación superior. Y esto tiene riesgos, ¿cierto? Porque el Estado no tiene suficientes recursos para hacerse cargo de aquello, y por otra parte también riesgos desde el punto de vista de la autonomía de las universidades en nuestro país, que al depender mayoritariamente del Estado, se expone entonces a menores niveles de autonomía frente, por ejemplo, a ciclos políticos o económicos que de alguna manera limiten aún más la cantidad de recursos. Y solo para terminar esta idea, también el proyecto establece una limitación al crecimiento de la matrícula. Entonces, en un sistema que depende cerca de un 90%, las universidades dependen de los aranceles que pagan los estudiantes y sus familias, ya sea vía gratuidad, CAE o becas, ¿cierto? Esto es un riesgo bastante alto. Y en ese sentido, veamos un poco, porque probablemente no todas las universidades estén, porque esto es como una opción media absoluta. O tienen los estudiantes tienen financiamiento del Estado y no y esas universidades tienen que estar finalmente adscritas a este sistema, o algunas universidades no van a estar dispuestas porque también tienen alumnos que pagan de manera privada, o sea, no con financiamiento del Estado en el fondo. Antiguamente podía ser crédito, pero probablemente van a salir nuevas alternativas de crédito también. Pero ¿cuál es la situación particular de para las universidades de pertenecer o no pertenecer a esta propuesta, y cómo quedan en relación a su autonomía, a las carreras, a los cupos y al precio al cual pueden cobrar por carrera?
Claro, el FES establece un sistema y muy parecido o idéntico a la gratuidad. Esto quiere decir que se van a financiar aranceles regulados por carrera y el Estado o el proyecto de ley prohíbe que se le cobre un copago a los deciles 7, 8 y 9 y solo permite que se cobre el copago al decil número 9. Para explicarlo bien, si la universidad cuesta 100, por decir algo, y el crédito te va a financiar 60, los 40, de la diferencia de 40 lo pagaba la familia. Ya sea a través de ingresos propios o incluso también algunos por mérito recibían becas del Estado y de esta manera compensaban. Entonces pagaban con crédito más becas y el delta lo pagaba la familia. Y eso hacía que fuera mucho más viable poder acceder a la educación superior. Hoy día el proyecto lo que establece es que para los deciles 7, 8 y 9 que pidan este crédito, las universidades van a recibir solo el arancel regulado y no van a poder cobrar la diferencia a la familia ni tampoco van a poder recibir las otras becas por mérito, por condición socioeconómica que el Estado también entregaba. Entonces, el problema es que las universidades van a empezar a recibir menos ingresos vía aranceles, ¿cierto? Y eso amenaza, por una parte, el desarrollo de los proyectos educativos institucionales, el avance hacia mayores niveles de complejidad institucional, es decir, el avance hacia un sistema de universidades más complejas, con más áreas del conocimiento, con investigación intensiva, con capacidad de innovar y de generar alianzas internacionales de alto impacto. Por lo tanto, lo que podríamos tener u observar, si es que se aprobara el proyecto tal como está, es una desaceleración del desarrollo institucional del sistema universitario en Chile. Y en ese sentido, hablemos de, finalmente, hay una cierta forma de pago que van a tener algunos alumnos a través de sus ingresos futuros. O sea, se va a cobrar una tasa fija con respecto a sus ingresos durante, si no me acuerdo, aproximadamente 20 años. ¿Cómo funciona ese pago y cuáles son las consecuencias? Porque finalmente van a haber alumnos que van a terminar pagando más por lo que lo que les cobraron, otros menos, otros lamentablemente, claro, va a también justificarse en base si tú tienes un trabajo formal o no. Nuevamente volvemos a algo un poquito más difícil que netamente pagar lo que tú en el fondo ocupaste para poder financiar tu educación. Claro, ahora con el FES lo que propone es que salen los bancos de la ecuación del financiamiento y es un préstamo 100% con fondos estatales que se va digamos, compensando a través de los futuros estudiantes o egresados que van pagando su crédito. Y este crédito más bien es un impuesto al egresado, al graduado, porque una vez que tú te gradúas empiezas a pagar un impuesto que va entre el 7 y el 8% de tu renta mensual y que va a ser estimado por Servicio de Impuestos Internos cuánto es lo que pagas y cobrado por la Tesorería General de la República. Entonces más bien tú pasas de deudor a ser un contribuyente y a pagar de pagar una deuda a más bien a pagar un impuesto al graduado. Hay un segmento que son aquellos que ganan menos de 500 y algo mil pesos que quedarían exentos de pago, por lo tanto entrarían en una suerte de gratuidad y el resto financiaría el sistema de la futura o los estudios de las futuras generaciones. El problema es que en políticas públicas uno tiene que tener mucho cuidado en los incentivos que va creando, porque a veces los incentivos incorrectos generan efectos no deseados. Y acá uno podría pensar, porque además nosotros nos comportamos estratégicamente, el ser humano, sí, por supuesto, podría pensar que podría fomentarse la informalidad, como tú bien dices, para decirle al Estado de alguna manera, al Servicio de Impuestos Internos, yo no estoy trabajando, no tengo ingresos, por lo tanto quedo exento de pago de este crédito. Entonces podría haber un grupo no menor de personas que tenga algún comportamiento estratégico y busque, ¿cierto?, saltarse la norma, la regla para no pagar o pagar menos incluso del impuesto que se le va a estar cobrando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo diseñamos los incentivos en este tipo de políticas para no generar efectos no deseados. Oye, y precisamente quería irme al tema de los incentivos, ya no solo desde el punto de vista de los estudiantes, sino que desde el punto de vista de las universidades, porque finalmente, ¿qué incentivo tengo yo como por ejemplo, una universidad de prestigio, con investigación, con áreas académicas múltiples, que por los que necesito los aranceles que cobro, y no los que me vaya a poner que sean más bajos del Estado?
¿Cómo se generan, cómo finalmente son los incentivos para algunas universidades a finalmente decidir no ser parte de esto, otras sí? Y en el fondo, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro las dos diferencias de universidades que vamos a tener entre las que estén en este sistema y las que decidan cobrar sus propios aranceles y en el fondo funcionar a medida del mercado? Claro, eso es también otro riesgo, porque estamos viendo que de aprobarse el proyecto tal como está, se crearía una suerte de unas pocas universidades que son 100% privadas, que no reciben ningún tipo de aporte, que sus alumnos no reciben ningún tipo de ayuda para financiar sus estudios, y serían universidades más bien concentradas en las clases altas, universidades de élite para la élite. Claro. Y otras universidades son todas universidades que atiendan a los grupos medios o grupos más vulnerables de la población. Entonces, segmentaríamos el sistema donde tendríamos a los más vulnerables en un tipo de universidad, a las clases medias en otro y las clases altas en otro. Y eso es lo que precisamente no queremos y es lo que se ha tratado de avanzar en el sistema educativo total, completo de nuestro país, en avanzar hacia mayor integración y no exclusión. Entonces, si se aprueba como está el proyecto, es bastante probable que muchas universidades digan: yo no quiero participar de este sistema porque no me da las garantías de poder sostener mi proyecto educativo ni mi autonomía institucional, por lo tanto prefiero no estar, y al no estar se concentraría en un segmento de estudiantes, como les decía, con capacidad de pago de sectores acomodados, y las otras universidades quedarían para el resto del país. Por lo tanto, tenemos que buscar un mecanismo que, por un lado, permita financiar al estudiante, pero no a costa de arriesgar el proyecto educativo de las universidades. Porque Chile ha avanzado, nuestro sistema educativo superior ha avanzado desde universidades que eran netamente docentes, es decir, que solo formaban profesionales, y el sistema se ha ido avanzando, o algunas universidades han ido avanzando hacia mayores niveles de complejidad institucional. Entonces, antes tenían solo, por decir algo, carreras de tiza y pizarrón, y hoy día tienen carreras como medicina, ingeniería, tecnología, tienen campus, grandes centros de investigación, están publicando de manera relevante en revistas internacionales de gran prestigio, están aportando al país y al desarrollo económico y social de nuestro país. No olvidemos que en pandemia las universidades hicieron grandes aportes en buscar soluciones, por ejemplo, para poder enfrentar mejor la crisis sanitaria. Entonces, también estamos poniendo en riesgo a este tipo de universidades, porque son esas las más complejas, las que se verían más limitadas en términos de recursos y no podrían sostener su proyecto educativo de una universidad como se conoce, una universidad de clase mundial. Y por lo tanto tendrían que o desaparecer o retroceder y transformarse en universidades con algún tipo de investigación emergente o necesariamente universidades netamente docentes y no hacer investigación de alto impacto para el país. Y yo espero que ninguno de nosotros quiere eso. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre con esta discusión y votación en el Congreso, porque realmente es un tema del cual hay que ponerle muchísima atención porque depende la educación superior de nuestro país. Bueno, estábamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros y habernos explicado claramente de qué se trata este nuevo sistema FES que está proponiendo el gobierno. Muchas gracias, Mara, que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.